Tenía en la mano un extracto bancario. Esa fue la respuesta de la recepcionista cuando le pregunté por la reserva a nombre de mi esposa. Me dijo que sí, que estaba registrada, y luego añadió que se había alojado con su marido. Voy a explicar rápidamente la situación. Yo soy Luis Fernández. Mi esposa es Lucía Cabrera. El problema es que esta mañana, al abrir la aplicación del banco para pagar una factura, vi un pago que no encajaba en el panorama general. No se trataba de la cantidad, sino de la descripción del pago. Un hotel cerca del estadio. Era un hotel cuyo propósito se adivina fácilmente, aunque nunca se haya estado allí. El primer intento de preguntarle algo fue infructuoso. Le dije que había visto una cantidad extraña y le pregunté si la reconocía. Ella levantó la vista solo por un segundo y respondió que probablemente se trataba de algo relacionado con el gimnasio o de un error, y que lo revisaría más tarde. Esa fue la primera señal de alarma. La segunda fue cuando le pedí su móvil para comprobarlo juntos y ella lo escondió rápidamente debajo del plato, como por instinto. No dijo nada. Simplemente lo apartó. En recepción intenté hablar con normalidad. Le dije a la chica que quería confirmar la reserva porque había un problema con la tarjeta y necesitaba el nombre. Me pidió que le diera los datos, le dije los apellidos y ella dijo, Lucía Cabrera. Le pedí que me dijera la fecha. Me la dijo. Coincidía con la reserva. Y entonces, como si fuera un comentario cortés, mencionó al hombre con ropa deportiva. Dijo que en el registro figuraba otro nombre de persona de contacto, Patricia. Salí a la calle con la cabeza zumbando. Me apoyé en el coche. Abrí el extracto otra vez, como si quisiera confirmarme que no estaba inventando. Llamé al número de Lucía, lo colgué antes de que sonara mucho, volví a llamar, lo colgué otra vez. Al final te llamé a ti. Y mientras sonaba el tono pensé una cosa que me dio miedo, que quizá yo ya sabía desde hace semanas que algo iba mal, pero estaba haciendo como que no. La primera mentira que me conté fue que sería una reunión de trabajo de alguien y que el cargo se habría mezclado. La segunda fue que lo del uniforme deportivo podría ser un recepcionista, un cliente cualquiera, un malentendido. Pero la tercera mentira se me rompió sola cuando recordé a Diego Serrano, el entrenador de su grupo de running. Ese tío que siempre va con chándal, con silbato, con reloj, con esa forma de tocar el hombro al hablar como si todo el mundo fuese suyo. Lucía lo nombraba mucho últimamente. Demasiado para ser solo un entrenador. Volví a casa antes de lo normal. Ella aún no había llegado. Me puse a andar por el salón sin sentarme. Me fijé en detalles que antes me daban igual. Su mochila de correr, siempre preparada. Un sobre de dorsales. Un bote de gel en la entrada. Y en el mueble del recibidor, el mando del videoportero de la comunidad, el que se conecta al móvil para ver quién entra y sale. Me quedé quieto mirando ese aparato como si fuese un arma. Cuando Lucía entró, me dio un beso rápido, de esos que no se quedan. Yo le noté olor a jabón y a un perfume deportivo que no era el suyo de siempre. Le pregunté cómo le había ido el entrenamiento. Ella respondió que bien, que estaba cansada, que se iba a duchar. Se fue directa al baño sin dejar el móvil en ningún sitio, pegado a la mano. Yo me quedé en el pasillo, oyendo el agua, con el mando del videoportero en la palma. Lo conecté a la app, metí el código de administrador que había visto una vez en una pegatina, y cuando apareció la lista de fechas, vi una entrada con el mismo día del hotel. Le di con el dedo, y la pantalla tardó un segundo en cargar, justo el segundo en el que escuché que Lucía apagaba la ducha y abría la puerta del baño. No me dio tiempo a apartarlo. Ella salió con la toalla en la cabeza, me vio con el móvil en la mano y me preguntó qué hacía. Yo le dije que había una notificación de la comunidad. Ella respondió que dejara eso, que estaba cansada, y se fue al dormitorio.
Yo me quedé en el salón, con la espalda recta, intentando que no se me notara la respiración corta. Me senté y volví a abrir la grabación. En la pantalla se veía el rellano del piso de Julián. Así ponía en la etiqueta del timbre, Julián, aunque yo juraría que ahí vivía un chico que había visto una vez en el ascensor y no se llamaba así. La cámara captó la puerta abriéndose. Primero asomó una mano, luego Lucía. Llevaba ropa de correr, mallas negras, sudadera clara. Miró a un lado y al otro, como quien se asegura de que nadie está. Detrás salió un hombre con chaqueta deportiva y pantalón corto, y se le veía el perfil un segundo. Era Diego. No por la cara solo, sino por la forma de moverse, por la postura de pecho hacia adelante. En el video no hay sonido, pero no hace falta. Lucía dio un paso atrás, él se acercó, y se besaron. No fue un beso rápido de saludo. Fue ese beso que se da cuando ya hay costumbre. Ella apoyó la mano en su pecho. Él le tocó la nuca. Luego se separaron y bajaron las escaleras juntos, pegados. Cuando desaparecieron del plano, yo seguí mirando la pantalla como un tonto, esperando que apareciera algo que lo arreglara. Nada. Solo el pasillo vacío. Noté que se me dormían los dedos. Me levanté, fui a la cocina, abrí el grifo y metí las manos en agua fría. Me quedé así un rato, mirando el azulejo. Me dolía la garganta como si hubiese tragado polvo. Volví al salón, puse el video otra vez, y me obligué a fijarme en detalles. La hora. La ropa. La mochila que ella llevaba al hombro. Era la misma mochila que estaba en nuestra entrada. Ahí vino el primer pico de rabia. Cogí la mochila, la abrí, y empecé a sacar cosas sin cuidado. Toalla pequeña, botella, barritas, una pulsera con el logo del club. Y un recibo arrugado del hotel. Coincidía con el cargo. Tenía fecha. Tenía habitación. Tenía un nombre escrito a boli en una esquina, Patricia. Ahí entendí lo del registro. Ella estaba usando ese nombre como tapadera. Y el tipo del timbre, Julián, era lo mismo. Un disfraz barato para creer que nadie les iba a pillar. La segunda subida fue más seca. Me acordé de una conversación de hacía 2 semanas. Lucía me dijo que una amiga del grupo había reservado un hotel cerca del estadio porque tenían una tirada larga y luego una comida. Yo le dije que me parecía raro dormir en un hotel estando en la misma ciudad. Ella respondió que era por comodidad, por no volver sudadas, por ducharse allí. Yo asentí, como si fuese normal. Ahora me entraban ganas de golpear la pared, pero no lo hice. Solo apreté los dientes y me quedé de pie. Abrí el ordenador y revisé el correo. Busqué pagos antiguos. Encontré otro cargo del mismo hotel, más pequeño, por un servicio extra. Y otro, de una cafetería frente al estadio, el mismo día. Yo no soy investigador, Oscar, pero cuando ya has visto una cosa, tu cabeza empieza a unir puntos a lo bestia. Me fui al calendario de Lucía, el que compartimos para compras y citas, y vi que cada jueves por la tarde tenía marcado entreno pista. Siempre jueves. Siempre pista. Esa tarde ella salió diciendo que tenía series. Me dio un beso en la mejilla y me pidió que hiciera la cena. Yo asentí como si nada, pero me puse la chaqueta y bajé al garaje. Me quedé en el coche, con el corazón golpeándome el pecho, y conduje hacia el estadio. Aparqué lejos, donde no me vieran. El aire de fuera olía a césped húmedo y a gasolina. Caminé pegado a una valla y miré hacia la pista. Los vi. Lucía estaba con el grupo, pero no estaba en medio. Estaba aparte, hablando con Diego. Él le enseñaba algo en el móvil y ella se reía con una risa que yo hacía meses que no le escuchaba conmigo. Luego él le tocó el brazo y ella no se apartó. Se quedó.
Se quedó como si ese contacto fuera normal, como si le perteneciera. Me fui sin entrar. No sé de dónde saqué el control. Volví al coche con las piernas flojas. Me temblaba un poco la rodilla al pisar el embrague. En el retrovisor me vi la cara y me dio vergüenza. Vergüenza de estar espiando a mi propia mujer. Vergüenza de no haberme dado cuenta antes. Y entonces pasó algo que me dejó helado. Me entró una llamada desde un número desconocido. Contesté. Una voz de hombre, muy segura, dijo que si yo era Luis. Yo dije que sí. La voz respondió que mejor no siguiera mirando cámaras de la comunidad, que esas cosas dan problemas, y colgó. No dormí esa noche. Me tumbé en la cama con Lucía al lado, y ella respiraba tranquila, como si no hubiera pasado nada. Yo me quedé mirando el techo, con el móvil en la mano, repasando el video una y otra vez. A la mañana siguiente tenía la mandíbula cargada y el cuello rígido. Ella se levantó, se hizo un café, y me preguntó si me pasaba algo. Yo le dije que luego hablábamos. Ella respondió que tenía prisa, que ya hablaríamos por la tarde. Y se fue. Cuando llegó la tarde yo ya tenía todo preparado en la mesa del salón. El extracto del banco, el recibo del hotel, una captura del video. No puse gritos ni música ni drama. Solo papeles. Cuando Lucía entró, vio la mesa y se quedó quieta. Se le fue la sangre de la cara. Intentó sonreír, pero le tembló la comisura. Yo le dije que necesitaba que se sentara. Ella respondió que estaba cansada, que no era buen momento. Yo le dije que era el único momento. Ella se sentó despacio, como si le dolieran las piernas. Me miró y tragó saliva. Yo le dije que había visto los cargos del hotel cerca del estadio. Ella respondió que ya me lo explicó, que era por el grupo, por ducharse allí. Yo le dije que en el recibo salía Patricia, y que en el registro del hotel la recepcionista dijo que entró con un hombre en uniforme deportivo. Ella bajó la mirada y empezó a tocarse la uña del pulgar, un gesto nervioso que hace cuando miente. Lucía dijo que la recepcionista se equivocaba, que habría visto a otra persona, que ella fue con chicas. Yo le dije que tenía el video del portero automático, saliendo del piso de Julián, besándose con Diego. Ella levantó la cabeza de golpe. Los ojos se le abrieron, como si le hubiera soltado una amenaza. Lucía dijo que eso era ilegal, que yo no podía grabarla. Yo le dije que era la cámara de la comunidad, que no inventara excusas. Ella respondió que era solo un beso, que fue un error, que estaba pasando por una etapa rara. Yo le dije que un error no se paga con tarjeta en un hotel, y no se repite cada jueves. Ahí llegó el primer derrumbe. Lucía se tapó la cara con las manos, pero no lloró bonito. Hizo un ruido seco, como cuando te falta aire. Se levantó, dio 2 pasos, volvió a sentarse. Me miró con rabia, pero no era rabia hacia Diego, era hacia mí, por haberla pillado. Lucía dijo que yo llevaba meses distante, que siempre estaba con el trabajo, que ella se sentía sola. Mientras lo decía, se tocaba el pelo, lo apretaba como si le molestara. Yo no le discutí eso. Le dije que me explicara desde cuándo. Ella respondió que no quería, que eso no importaba. Yo le dije que sí importaba, porque si me miraba a la cara y me decía que fue una vez, yo sabría que era mentira. Lucía se quedó callada. En ese silencio vi la confirmación. Le pedí el móvil. Ella lo apretó contra la pierna. Yo le dije que lo pusiera en la mesa. Ella respondió que no iba a hacer eso. Yo le dije que entonces se acababa la conversación. Me levanté para irme al dormitorio, y ahí, como un disparo, ella dijo que llevaba 3 meses. No me salió ninguna frase grande. Se me aflojaron las rodillas y me tuve que sentar otra vez. Le pedí que repitiera. Lucía lo repitió, 3 meses.
Y añadió algo que me dejó peor. Dijo que al principio era solo hablar, que Diego la motivaba, que la hacía sentir fuerte, que le decía cosas bonitas. Luego dijo que una tarde se quedaron solos en el coche después de entrenar, y que ahí empezó. No entró en detalles, y yo tampoco se los pedí. No quería imágenes. Quería hechos. Yo le pregunté por qué el nombre Patricia. Ella respondió que Diego lo puso así en el hotel, como un juego, como una broma para que no les pillaran. Yo le dije que el piso del video ponía Julián. Ella respondió que era el mismo juego, que Diego tenía un amigo que le dejaba el piso a veces, y que para los vecinos era mejor usar otro nombre. Dijo eso y me di cuenta de lo bien que lo tenían montado. No era un lío improvisado. Era una rutina. Ahí vino el segundo golpe. Le pregunté si había usado dinero nuestro. Ella respondió que no exagerara. Yo le enseñé otro movimiento del banco, pago de sesiones privadas con Diego, marcado como entrenamiento personal. Ella se quedó sin palabras. Se le movieron los labios como si buscara una explicación rápida. Yo le dije que quería la verdad completa. Ella respondió que me quería, que estaba confundida, que no sabía cómo parar. Me miró como pidiendo compasión, pero a la vez seguía con el móvil agarrado. Y justo en ese momento vibró el móvil. Ella lo miró sin querer, y yo vi la pantalla desde mi lado. Un mensaje de Diego. No vi todo, pero vi lo suficiente. Decía que mañana repetían habitación, que ya estaba reservado. Lucía levantó la vista hacia mí, con el móvil en la mano, y yo sentí que el aire del salón se volvía pesado, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas. Esa noche no hice nada impulsivo. Me fui al baño, me lavé la cara, y me miré otra vez al espejo. Tenía los ojos rojos. Volví al salón y le dije a Lucía que se iba a dormir al sofá o a casa de su hermana. Ella respondió que esa era su casa también. Yo le dije que sí, pero que mi cama no era suya esa noche. Se quedó callada. Al final cogió una manta y se fue al sofá sin discutir, como si le diera igual. Ese detalle me dolió más que un grito. Al día siguiente pedí una mañana libre y me fui a ver a un abogado. No buscaba venganza de película. Buscaba control, Oscar. Control de lo básico. Lo primero fue separar cuentas sin hacer tonterías ilegales. Abrí una cuenta a mi nombre donde empecé a cobrar la nómina. Dejé en la conjunta lo justo para facturas y alimentación, todo con registro, todo ordenado. El abogado me dijo que cualquier paso debía poder explicarse, que si no, se podía volver contra mí. Salí de allí con una carpeta y con un plan que me calmó un poco las manos. Luego hice cosas simples pero que pesan. Cambié contraseñas de correos y suscripciones que pagábamos juntos, no por fastidiar, sino porque muchas estaban a mi nombre. Cancelé la tarjeta adicional que ella tenía en mi cuenta y dejé una nota escrita a mano en la mesa, corta, sin insultos, diciendo que desde ese día cada gasto personal lo pagaba ella. No le puse una amenaza. Le puse una realidad. La primera mini explosión llegó por la tarde cuando Lucía volvió del trabajo y vio que su tarjeta no funcionaba al intentar pagar la compra. Me llamó desde el súper, con la voz alta. Lucía dijo que qué estaba haciendo, que la estaba dejando en ridículo. Yo le dije que ridículo era pagar hoteles con mi dinero mientras me decía que iba a la pista. Ella respondió que eso era crueldad. Yo le dije que crueldad era mirarme a la cara cada mañana como si nada. Colgó. La segunda explosión fue en casa. Entró dando un portazo y tiró las llaves en la entrada. Lucía dijo que yo estaba loco, que iba a destrozarlo todo. Yo le dije que no, que solo estaba poniendo límites. Ella me respondió que Diego la entendía, que conmigo todo era control. Yo no grité. Le dije que se guardara esa frase, que la iba a necesitar cuando se quedara sola.
Esa frase le dolió, porque se le tensó la cara y se quedó callada un segundo. Esa misma noche hice una cosa que sé que te va a parecer dura, pero fue legal y necesaria. Escribí a 2 personas del círculo. No a todo el mundo. A la directora del club de running y a la pareja de Diego. Sí, Diego tenía pareja. Se llama Marta, la había visto alguna vez en una comida del grupo. Siempre sonreía, siempre animaba. Le mandé un mensaje corto, sin morbo, con una captura del recibo del hotel y la fecha. Le dije que no buscaba guerra, que solo no quería que le mintieran como me estaban mintiendo a mí. A la directora del club le dije que no podía seguir entrenando con alguien que estaba usando su posición para aliarse con una alumna casada, y que además estaban quedando en un hotel cerca del estadio. No pedí que echaran a nadie, solo pedí que tomaran nota. Adjunté lo mínimo. La tercera tensión fue al día siguiente, cuando Lucía se enteró de que yo había escrito. No sé quién se lo dijo primero, si Marta o la directora. Lucía entró en casa con el móvil en la mano, pálida de furia. Lucía dijo que yo la quería destruir, que eso era humillación pública. Yo le dije que lo público lo había hecho ella, yo solo había puesto luz. Ella respondió que Diego era un profesional, que yo no entendía nada del deporte. Yo le dije que el deporte se entrena en pista, no en hoteles. Y ahí vino el giro que no esperaba. Esa tarde, Diego apareció en nuestra puerta. Sin avisar. Chándal, mochila, cara de enfado. Yo abrí y me quedé en el marco, sin dejarle entrar. Diego dijo que necesitaba hablar conmigo. Yo le dije que no había nada que hablar. Diego respondió que yo estaba cruzando líneas, que lo de las cámaras y los mensajes era peligroso. Yo le dije que peligroso era llamar a mi número para amenazarme, que ya lo había hecho, y que yo lo tenía anotado. Diego me miró fijo, con esa sonrisa pequeña de entrenador que da órdenes. Se acercó un paso, y Lucía apareció detrás de mí, nerviosa. Ella dijo que por favor, que no montáramos un espectáculo. Diego volvió a hablar, más bajo, y dijo que si yo seguía, él iba a mover cosas. No dijo qué cosas. Solo lo dejó caer. Y cuando se dio la vuelta para irse, se giró un segundo y miró a Lucía como si le estuviera pasando lista. Yo me quedé con la mano en el pomo de la puerta, viendo cómo bajaba las escaleras, y supe que la historia no iba a terminar con un simple perdón. Los días siguientes fueron raros, como vivir en un piso que ya no es tuyo aunque pagues la hipoteca. Lucía caminaba por la casa sin mirarme. Yo hacía café y lo bebía de pie. Por la noche me costaba tragar la cena. Me sentaba en el sofá y notaba un peso en el pecho, justo en el centro, como si me apretaran con una mano. A veces me levantaba a mitad de la película solo para ir al baño, mojarme la nuca, y volver. La rabia se fue mezclando con otra cosa. No era perdón. Era cansancio. Cansancio de pensar en el video, en el hotel, en ese beso en un rellano que yo veía como un bucle. Un día me encontré doblando una camiseta suya que se había quedado en la lavadora y me paré. La tela olía a suavizante. Me quedé con la camiseta en las manos y pensé que hacía un mes yo le habría dado un beso en la espalda por cualquier tontería. Y ahora ni siquiera quería tocarla con las yemas. La última conversación la tuvimos un domingo por la tarde. Yo le pedí que se sentara otra vez en el salón. No puse papeles esta vez. Puse 2 vasos de agua. Ella se sentó con los hombros caídos, sin maquillaje, con el pelo suelto. Me miró como si ya supiera el final. Yo le dije que no podía seguir así, que necesitaba una decisión clara. Lucía respondió que me quería, que estaba intentando arreglarlo, que se había equivocado. Yo le dije que no me hablara de arreglarlo si seguía entrenando con Diego. Lucía respondió que no podía dejar el grupo, que era su vida ahora, que le hacía bien. Yo le dije que su vida ahora me estaba rompiendo la cara por dentro.
Lucía dijo que podía cambiar de horario, que podía evitarlo. Yo le dije que no era evitar, era cortar. Ella respondió que Diego era importante para su rendimiento, que sin él perdía la motivación. Yo le dije que escuchara lo que estaba diciendo, que estaba poniendo a ese hombre por delante de su matrimonio sin pestañear. Ella abrió la boca, la cerró, y luego dijo algo que me dio el tercer golpe de esa etapa. Lucía dijo que a veces pensaba en irse con él, que se lo había imaginado, que luego se arrepentía. No hice ningún discurso. Me quedé mirando el vaso de agua. Sentí un calor en la cara, pero no lloré. Me levanté y fui a la habitación. Saqué una maleta y la puse en el pasillo, no para mí, para ella. Volví al salón y le dije que esa noche se iba a casa de su hermana. Lucía respondió que no, que esa casa también era suya. Yo le dije que sí, que lo era, pero que necesitábamos distancia para no acabar odiándonos. Ella se levantó y caminó por el salón como un animal encerrado. Lucía dijo que yo estaba tomando decisiones solo. Yo le dije que ella llevaba 3 meses tomando decisiones sola en un hotel. Ahí llegó un momento de silencio que casi me derrumba. Lucía se sentó de nuevo y se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no era una escena bonita. Se le tensó la nariz, respiraba corto. Lucía dijo que tenía miedo de quedarse sola, que no quería perderme, que quería volver atrás. Yo le dije que yo también quería volver atrás, pero que no se puede. Cuando parecía que al menos íbamos a acordar algo, apareció el nuevo dato que me terminó de cerrar la puerta. Sonó su móvil. Esta vez ella lo dejó en la mesa. Yo lo vi vibrar y vi el nombre guardado. Julián. Me miró, se le cayó la cara. Yo le dije que contestara. Ella respondió que no, que era para otra cosa. Yo le dije que si no contestaba, lo contestaba yo. Ella lo cogió y lo apagó. Ese gesto fue como un sello. No había corte. Había secreto. Me fui a la mesa del comedor y saqué la carpeta del abogado. Le dije que al día siguiente iniciábamos la separación. Lucía se levantó rápido y dijo que eso era una locura. Yo le dije que locura era seguir discutiendo por un hombre que ni siquiera respetaba nuestra puerta. Ella se acercó y me tocó el brazo. La aparté sin brusquedad, solo aparté su mano como quien aparta una taza caliente. Al día siguiente, en la gestoría, me dieron un documento para firmar el inicio de los trámites. La mujer del mostrador me explicó cosas y yo asentía sin escuchar. Tenía el bolígrafo en la mano. Miré mi firma escrita en otros papeles y me dio una especie de vértigo. Lucía me llamó justo en ese momento. No contesté. El bolígrafo se quedó a milímetros del papel y me tembló el pulso. Firmé. No porque me sintiera fuerte, sino porque me sentía agotado. Esa misma semana Lucía se fue a casa de su hermana con una maleta y una bolsa de deporte. Al salir no hubo abrazo ni promesas. Hubo un silencio incómodo en el rellano, el mismo tipo de silencio que había visto en el video, solo que esta vez estaba yo dentro. Cerré la puerta y me quedé un rato con la mano apoyada en la madera, respirando despacio, como si necesitara aprender a estar solo en mi propio salón. Los trámites avanzaron rápido porque no tenemos hijos y porque yo llevaba todo ordenado. En menos de un mes ya teníamos un acuerdo provisional de uso de vivienda y reparto de gastos. Lucía intentó negociar cosas que antes ni mencionaba, como quedarse con el coche y que yo siguiera pagando parte del seguro. Yo le dije que no. No lo dije con odio, lo dije con voz plana. Ella me miró como si no me reconociera. Ahí entendí que la versión de mí que ella tenía en la cabeza era la del marido que aguanta, no la del marido que pone una línea. Con Diego pasó algo que me sorprendió, y no por justicia divina ni nada de eso. Pasó por pura consecuencia. Marta, su pareja, se enteró de todo. No sé qué conversación tuvieron,
pero a los pocos días Diego dejó de aparecer por el club. La directora me escribió un mensaje breve diciendo que iban a revisar su contrato y que, por el bien del grupo, él ya no era el entrenador. No me alegré como en una película. Me quedé mirando el mensaje y pensé que todo era triste, incluso cuando te da la razón. Lucía me llamó una noche, ya tarde, para decirme que Diego le había dicho que lo mejor era que se alejaran, que ella le estaba complicando la vida. Lo dijo con una mezcla de rabia y vergüenza. Yo me quedé callado al otro lado. Ella esperó una reacción. Yo le dije que eso era entre ellos, que yo ya estaba en otra cosa. Lucía respondió que yo era frío. Yo le dije que no, que solo estaba cuidándome. Colgó sin despedirse. En lo práctico hice cambios que me devolvieron el aire. Quité fotos de la casa, no las rompí, solo las guardé en una caja. Cambié el lado del armario donde pongo mi ropa. Reorganicé la cocina para que no me saliera su taza a cada rato. Fui a correr solo un par de mañanas, pero sin buscar marcas ni épica. Corría para sentir las piernas, para sentir que el cuerpo todavía respondía cuando la cabeza va lenta. El primer día, al pasar cerca del estadio, noté un pinchazo en el estómago y tuve que parar un segundo. Me apoyé en una barandilla, respiré y seguí. Lucía y yo nos vimos por última vez en serio para firmar el reparto final de algunas cosas. Ella llegó con cara cansada. Tenía ojeras. Llevaba la misma mochila de correr, pero la llevaba como si pesara más. No me pidió volver. Me pidió que no hablara mal de ella. Yo le dije que yo ya no estaba en campaña contra nadie, que solo quería cerrar y vivir. Ella asintió, y por primera vez en semanas me miró de verdad. No con defensa, no con ataque. Con una especie de vacío. Ahora mismo, Oscar, lo que me queda es reorganizar mi vida en pequeño. No me voy a mudar de ciudad ni a tatuarme frases raras. Me voy a quedar en mi trabajo, voy a seguir pagando lo que toca, y voy a ir a terapia aunque me dé pereza decir en voz alta lo que me pasó. He aprendido algo muy concreto, sin moralejas. Cuando alguien usa nombres falsos como Patricia y Julián para esconderse, no está confundido, está decidido. Y cuando tú te pasas días buscando una explicación bonita, solo estás alargando el golpe. No sé qué será de Lucía dentro de un año. Sé lo que es ahora. Una persona que quiso tener dos vidas y se le desarmaron en menos de un mes. Y yo, aunque haya noches en las que me quede mirando la pared sin hacer nada, al menos ya no estoy esperando a que vuelva de un supuesto entrenamiento con el corazón en la garganta. Hoy cierro la puerta por dentro, dejo el móvil boca abajo, y por primera vez en mucho tiempo me siento en el sofá sin miedo a que vibre una mentira.